La meditación de la calma mental deberá practicarse en primer lugar. La calma mental es el estado mental que nos libera de la distracción causada por los objetos externos y nos conduce espontánea y continuamente hacia el objeto de meditación, con felicidad y agilidad. Bueno, pues tras haber realizado correctamente las prácticas preliminares que tratamos en el vídeo anterior, deberéis introduciros en la meditación propiamente dicha, que comprende la calma mental y la visión superior. ¿Qué es la meditación de la calma mental? Se trata del estado mental que de un modo natural dirige nuestra atención al objeto de meditación, mitigando las distracciones provocadas por los objetos exteriores. Además, como está libre de cualquier pesadez mental y de cualquier excitación, esta meditación elimina gradualmente los defectos del cuerpo y de la mente. Con felicidad y agilidad alude a las cualidades físicas y mentales que un meditante desarrolla. En el proceso de meditación, la agilidad mental se desarrolla en primer lugar, seguida de la del cuerpo. Es interesante el hecho de que la felicidad física se engendra a continuación, seguida de la mental. Cuando la mente se une a la felicidad, estamos ante la meditación de la calma mental. Entonces, ¿qué es la visión superior? Bueno, se llama visión superior a lo que, partiendo de un estado de calma mental, examina con cuidado la esencia. El Sutra de las Nubes de Joyas dice: la meditación de la calma mental es una mente concentrada en un punto. La visión superior permite hacer análisis exactos de lo último. Una vez que el meditante ha desarrollado la capacidad de introducirse en la meditación de la calma mental, no coloca su mente sobre el objeto concentrándola en ese único punto, sino que comienza a examinarlo. Aquí, el objeto de la meditación es ante todo la verdad última, pero los fenómenos convencionales no están excluidos por ello. La concentración que desarrolla la felicidad psíquica y mental por la fuerza del análisis del objeto es la visión superior. Más tarde se alcanza la unión de la calma mental y la visión superior. No es el objeto de concentración lo que distingue a la calma mental de la visión superior. Las dos tienen por objeto las realidades relativas y últimas. Existe una meditación de la calma mental que se concentra en la realidad última y existe una visión superior que consiste en meditar sobre la realidad relativa. Por ejemplo, existe una meditación de la calma mental en la que la mente se concentra en un único punto, en el vacío. Y en la visión superior también se puede meditar sobre fenómenos convencionales tales como los aspectos primarios y sutiles de las vías meditativas. Generalmente, la diferencia entre los dos tipos de meditación es la siguiente. La calma mental es una meditación de concentración y la visión superior una meditación analítica. El vehículo de las perfecciones y las 3 primeras clases de Tantra comparten esta noción, pero según los Tantra más elevados, la visión superior es una meditación de concentración. Se trata de un modo único de comprensión en cuyo contexto la visión opera plenamente como una concentración meditativa. Por el contrario, el gran sello o Mahamudra de la tradición Kagyupa y la gran perfección o Dzogchen no hablan a propósito de la visión superior
más que como meditación analítica. Y según el sutra que revela el pensamiento, Maitreya preguntó: «Oh Buda, ¿cómo los practicantes pueden adentrarse a fondo en la meditación de la calma mental y convertirse en expertos en la visión superior?» El Buda respondió: «Maitreya, he impartido a los bodhisattva las enseñanzas siguientes: los sutra, las alabanzas melodiosas, las enseñanzas proféticas, las enseñanzas versificadas, las instrucciones especiales, las expresiones de realización, las leyendas, la historia de mis nacimientos, las enseñanzas desarrolladas, las enseñanzas maravillosas y las instrucciones de la doctrina establecida». Los bodhisattvas deberán escuchar cuidadosamente estas enseñanzas, recordar sus contenidos y adiestrarse en recitarlas y examinarlas a fondo intelectualmente. Con una perfecta comprensión, deberán ir a lugares retirados, reflexionar sobre las enseñanzas y continuar meditándolas. Deberán concentrarse únicamente y de manera continua en los temas que ya han examinado. Esto se llama el compromiso mental. Entonces, en la meditación de la calma mental, concentráis uniformemente vuestra mente en los puntos esenciales y en los puntos que resumen la enseñanza. Las enseñanzas del Buda, descritas en 12 categorías, están muy desarrolladas y cubren una gran amplitud de temas, tales como los agregados físicos y mentales, los elementos, las fuentes de percepción, etc. En el marco de la meditación de la calma mental, no habéis de esforzaros en reflexionar, pero sí ceñiros al punto esencial sobre el que versa la enseñanza, bien se trate del vacío o bien de la no permanencia, y contemplar su naturaleza. Por el contrario, la meditación sobre la visión superior es analítica. El meditante elabora su reflexión sobre la identidad, el origen y otras características de los objetos de meditación, como pueden ser los agregados, los elementos, las fuentes de percepción, etc. Y sigue: cuando la mente se ha introducido así, de manera repetida, y se ha establecido una flexibilidad física y mental, estamos ante la calma mental. Así es como los bodhisattvas buscan correctamente el estado donde la mente reposa calmadamente. Entonces, merced al proceso de meditación, el practicante comienza a manifestar una mente ágil. Esa etapa está precedida por una especie de pesadez mental que es el signo del abandono de los defectos de la mente. Tras haber desarrollado una mente ágil, llega la agilidad física. Es directamente lo contrario de los defectos físicos. Tiene como resultado el desarrollo de la felicidad física, de la que procede el desarrollo de la felicidad mental. Y dice: cuando el bodhisattva ha obtenido la agilidad física y mental y se mantiene concentrado, elimina la distracción mental. El fenómeno que ha contemplado como objeto de concentración interior unificante debería entonces ser analizado y considerado como un reflejo. Este reflejo o imagen, objeto de la concentración unificada, debería ser objeto de un examen minucioso en tanto que objeto de conocimiento. Debería ser estudiado con detalle y examinado a fondo. Practicad la paciencia y encontrad placer en ella. Con la ayuda de un análisis adecuado, observadlo y comprendedlo. A esto se le llama visión superior. De esta forma, los bodhisattvas llegan a ser hábiles en los métodos de la visión superior.
Entonces, es crucial engendrar una buena motivación. El practicante debería recrear esta actitud positiva durante todo el proceso. Pensad, voy a escuchar este texto sagrado del gran Kamalashila con el fin de alcanzar el despertar insuperable para el bien de todos los seres, cuyo número es tan vasto como el espacio. Es de suma importancia que aprehendamos la rareza y el carácter precioso de la vida humana. Sobre esta base es sobre la que podemos alcanzar nuestros objetivos, tanto temporales como últimos. La vida, en tanto que ser humano, libre y afortunado, es una gran oportunidad y deberíamos sacar de ella las máximas ventajas. La raíz y el fundamento de la aprehensión del fin último del despertar reside en el desarrollo del pensamiento altruista, que a su vez tiene como fuente la compasión. El resto de prácticas complementarias, esenciales en este contexto, son las de la generosidad y otras acciones meritorias. Y el adiestramiento en la concentración, es decir, la unión de la calma mental y la visión superior. Bien, antes de engendrar la compasión por los seres, el practicante debe pensar en los sufrimientos de la existencia cíclica en general, y en particular en los sufrimientos de los diferentes destinos en el seno del ciclo de las existencias. Gracias al proceso contemplativo, el practicante llega a sentir el carácter insoportable de los tormentos del ciclo de las existencias, lo que naturalmente le lleva a preguntarse por los medios para abandonarlos. ¿Hay alguna ocasión para que podamos liberarnos completamente del sufrimiento? ¿Cuáles son los medios que necesitamos aplicar para alejar el sufrimiento? Si os comprometéis sinceramente con estas preguntas y examináis bien la cuestión, os daréis cuenta de cuál es la causa que provoca el sufrimiento. La fuente del sufrimiento es la suciedad mental que surge de las acciones y las emociones perturbadoras. Es de naturaleza temporal y la mente puede deshacerse de ella completamente. El practicante llega a comprender que la noble verdad del cese puede ser alcanzada mitigando o eliminando los sufrimientos y sus causas, y como corolario, que el individuo desarrolla la renuncia al desear liberarse del sufrimiento y de sus causas. Y cuando también deseáis que los demás seres lleguen a liberarse del sufrimiento y de sus causas, dais un paso importante hacia el desarrollo de la compasión. Para empezar, el practicante debería ejercitarse en las etapas de la vida ordinaria y después integrar allí gradualmente las etapas de la vía mayor. Es una manera sensata y justa de concretar un recorrido mental. Una vez que hayáis llevado a cabo las prácticas preparatorias, emprended el adiestramiento en los dos tipos de espíritu del despertar, el convencional y el último. Al desarrollar el espíritu del despertar convencional, un practicante entra en las actividades de un bodhisattva, las cuales comprenden las 6 perfecciones. La meditación sobre el espíritu del despertar último se hace al engendrar una sabiduría trascendente que aprende directamente el vacío. Dicha sabiduría resulta de una estabilización meditativa que es la unión de la calma mental y de la visión superior. En otras palabras, mientras os concentráis en un único punto, podéis simultáneamente analizar la naturaleza del vacío. Pero antes de cualquier cosa, el practicante debe reunir las condiciones previas y las demás condiciones que favorecen la meditación sobre la calma mental.
Y el texto sigue. Los yogis, que buscan la manifestación de una mente que reposa en calma, deberían ante todo concentrarse estrictamente en el hecho de que las 12 colecciones de escrituras, los sutra, las alabanzas melodiosas y el resto de las escrituras, se resumen en lo que lleva, ha llevado y llevará a la esencia. Entonces, en un último análisis, las enseñanzas del Buda están directa o indirectamente unidas a la esencia. Los textos que tratan abiertamente de la no permanencia, del sufrimiento y de todo lo demás, tratan a fin de cuentas de la esencia, ya que, bien sea exponiendo la elemental inexistencia del ser, o bien la no dualidad del sujeto y el objeto, conducen directamente al sutil vacío que el Buda enseñó sin rodeos durante la segunda vuelta de la rueda del Dharma. Una de las maneras de proceder a esta meditación consiste en fijar estrictamente la mente sobre los agregados físicos y mentales, objeto que incluye el conjunto de los fenómenos. Otra manera consiste en fijar la mente sobre una representación del Buda. El Sutra Rey del recogimiento meditativo dice: con un cuerpo de resplandor dorado, el Señor del universo es de una extrema belleza. Del bodhisattva que fija su mente en este objeto, se dice que está en la absorción meditativa. Existe una gran variedad de objetos para la meditación de la calma mental. El sistema tántrico es el único que utiliza una deidad de meditación o una sílaba germen como objeto. Aquí, como se trata de una enseñanza del sistema de los sutras, se utiliza una representación del Buda como objeto. La estabilización meditativa es una práctica común tanto a los budistas como a los no budistas. Por lo tanto, es aconsejable a los budistas escoger la imagen de un Buda como objeto de meditación. De esta manera, se recogerá un buen número de beneficios aferentes, tales como la acumulación de méritos y el recuerdo del Buda. Visualizad la imagen del Buda sentado sobre un trono de joyas preciosas. Debería encontrarse aproximadamente a una distancia equivalente a la longitud de vuestro cuerpo, permaneciendo en el espacio delante de vosotros al nivel de vuestra frente. Deberíais imaginar que la imagen es a la vez corpórea y resplandeciente. El practicante inteligente busca la concentración dotándose en primer lugar de una comprensión justa de la visión. Una persona así se concentra sobre el vacío como objeto de meditación y se propone como objetivo alcanzar la calma mental de esa manera, lo que es verdaderamente difícil. Los demás utilizan la misma mente como objeto en su búsqueda de la calma mental. De hecho, el meditante se concentra en la claridad y la conciencia clara, lo que es una manera de que la mente se concentre en sí misma. Tampoco es una tarea fácil. Para empezar, el practicante necesita identificar la conciencia clara como una experiencia efectiva. La mente se concentra entonces en ese sentimiento con ayuda de la atención. La mente es misteriosa y reviste miríadas de aspectos. No se la puede identificar a la manera de los objetos exteriores. No tiene ni figura, ni forma, ni color. La simple conciencia clara es de la naturaleza de la experiencia y el sentido. Es algo que se parece al agua coloreada. Aunque el agua no sea de la misma naturaleza que el color, en tanto que están mezclados,
su verdadero color no es evidente. De la misma manera, la mente no tiene la naturaleza de los objetos exteriores, como una forma física, etc. Sin embargo, está tan habituada a seguir las 5 conciencias de los sentidos que ha llegado a ser prácticamente indistinta de la forma física, la figura, el color, etc. que percibe. En ese contexto, el modo de meditación consiste en hacer cesar deliberadamente todo tipo de pensamientos y de percepciones. Comenzáis impidiendo que la mente tenga conciencia de los sentidos. La etapa siguiente debería consistir en conseguir que la mente deje de reflexionar sobre las experiencias de los sentidos y los sentimientos de alegría y tristeza. Concentrad la mente en su estado presente y natural, sin permitirle que se preocupe de la memoria del pasado ni que se proyecte en el futuro. A través de tal proceso, el verdadero color, entre comillas, de la mente, por así decirlo, va apareciéndose gradualmente al practicante. Una vez que la mente está libre de todo tipo de pensamientos y de conceptos, aparece repentinamente una especie de vacío. Si el meditante intenta acostumbrarse a este vacío, la claridad de conciencia va a hacerse naturalmente más evidente. A lo largo del proceso de la práctica de la calma mental, deberíamos ser plenamente conscientes de los 5 defectos y los 8 antídotos. Los 5 defectos son la pereza, el olvido del objeto de meditación, la pesadez mental y la agitación. La omisión de los antídotos, cuando se está afectado por la pesadez o la agitación, y la aplicación inútil de los antídotos. Permitidme señalar cuáles son los 8 antídotos. La fe, el interés, la perseverancia, la agilidad, la atención o evocación, el rigor, la aplicación de los antídotos cuando se está afligido por la pesadez o la agitación, y el cese en la aplicación de los antídotos cuando no son necesarios. La fe se refiere al placer y la alegría que proporciona la práctica de la concentración y nace del aprecio de sus beneficios. Conduce naturalmente al interés por la práctica y nos ayuda a reforzar la perseverancia. Los 4 primeros antídotos, la fe, el interés, la perseverancia y la agilidad, contrapesan a la pereza y el 5º antídoto, la atención, al olvido del objeto de meditación. El rigor o seriedad, el 6º antídoto, se opone a la pesadez y a la agitación. Cuando la mente adolece de torpeza, se debería hacer un esfuerzo para despertarla y levantarla. La agitación debería contrarrestarse devolviendo la calma a la mente agitada. El meditante gana en estabilidad mental con una práctica prolongada y se eleva flanqueando las etapas de la concentración. En el 8º y el 9º estadios, la mente se halla en una profunda concentración. En ese momento, la aplicación de los antídotos no es más que una distracción, así que se debería evitar. El texto sigue: fijad de esta manera la mente sobre el objeto de vuestra elección y cuando lo hayáis hecho, no ceséis en vuestro cometido. Habiendo fijado así la mente, examinadla y comprobad si está correctamente concentrada sobre el objeto. Verificad también que no haya torpeza y observad si se distrae con objetos exteriores. Bien,
Pues para desarrollar la meditación de la calma mental, el practicante tiene la entera libertad de escoger el objeto de meditación que le parezca apropiado y confortable. Debería entonces concentrar su mente sobre el objeto, sin que los objetos exteriores le distraigan y sin dejarse hundir en la torpeza. Debería intentar llegar a la concentración unificada, sumada a la claridad más viva. La pesadez se produce cuando la mente está dominada por la pereza y carece de vivacidad. Incluso en la vida cotidiana solemos decir que tenemos la mente obnubilada o dormida, ¿verdad? Cuando la torpeza está presente, el meditante no se mantiene firmemente sobre el objeto y su meditación no resulta eficaz. Si sentís que la somnolencia o la torpeza mental sobrecarga vuestra mente, o si teméis que esta pesadez se manifieste, deberíais dirigir vuestra atención a un objeto sumamente agradable, como una representación del Buda o la idea de la luz. Una vez se haya disipado la torpeza por este procedimiento, la mente debería esforzarse por ver el objeto muy claramente. Y es que la torpeza mental y la pesadez están ligadas por una relación de causa-efecto. Cuando un estado brumoso invade a un practicante, la mente y el cuerpo se sienten pesados. El practicante pierde su claridad y la mente se hace ineficaz e improductiva. La torpeza es una forma de desaliento y para contrarrestarla hay que emplear técnicas que ayuden a elevar el ánimo. Entre los métodos más eficaces está el que consiste en pensar en objetos alegres como las maravillosas cualidades de un Buda, o en pensar en la rareza de la preciosa vida humana y en las posibilidades que nos ofrece. Deberíais inspiraros en estos pensamientos para introduciros en una meditación fructífera. En el desarrollo de la calma mental, el otro gran obstáculo es la agitación mental. Se produce cuando la mente está en un estado de excitación, cuando persigue los objetos de sus deseos y recuerda sus experiencias pasadas de alegría y dicha. Las formas más primarias de la agitación mental harán que la mente olvide completamente el objeto de su concentración. La solución a estos problemas consiste en meditar sobre la no permanencia, el sufrimiento y así sucesivamente, lo que ayudará a que la mente se calme. Continúa: deberíais apercibiros de que la pesadez está presente cuando la mente no puede ver claramente su objeto, cuando os sentís como ciegos o como si estuvieras en un lugar oscuro o con los ojos cerrados. Si mientras meditáis vuestra mente se fija en las características de objetos exteriores, como su forma, o bien dedica su atención a otros fenómenos, o se distrae por el deseo de un objeto ya experimentado, o incluso si sospecháis que va a caer en la distracción, reflexionad sobre el hecho de que todos los fenómenos compuestos no son permanentes. Pensad en el sufrimiento o en cualquier otro tema susceptible de calmar vuestra mente. Entonces, si tomáis en consideración los defectos de una distracción mental incesante o cualquier otra cosa capaz de desalentar a la mente, conseguiréis reducir la agitación mental. Se dice que hay agitación cuando la mente olvida el objeto de su meditación o se deja distraer por el recuerdo de experiencias pasadas, en particular las ligadas a objetos a los que estamos apegados. Cuando olvida completamente el objeto de su meditación,
para dejarse distraer por los objetos exteriores que le rodean, hablamos de agitación primaria. Si no hemos perdido por completo el objeto de la meditación, aunque una parte de la mente se entretiene con un objeto de nuestro apego, se trata de una agitación sutil. La agitación se manifiesta cuando la mente está sobreexcitada. Cuando está demasiado exaltada y excesivamente activa, la mente se distrae con facilidad. El antídoto consiste en reducir la petulancia de la mente, lo que se puede conseguir moderando su ardor. Para conseguirlo, es muy útil meditar sobre los objetos que reducen la obsesión y el apego respecto a los objetos exteriores e interiores. Y en esa situación, la meditación sobre la no permanencia, el sufrimiento y cualquier otro tema parecido es una vez más muy útil. El antídoto para la torpeza y la agitación os viene dado por la introspección. La introspección tiene como función el permitir observar si la mente reposa firmemente sobre el objeto de meditación o no. La atención tiene como función mantener la mente sobre su objeto, lo que, una vez conseguido, permite a la introspección mental verificar si la mente continúa o no sobre el objeto. Cuanto más fuerte sea vuestra atención, más fuerte será vuestra introspección mental. Por ejemplo, si os acordáis constantemente de que no es bueno hacer eso, que eso no ayuda, etc., estáis manteniendo la introspección. Es importante que os preocupéis por vuestros aspectos negativos en la vida cotidiana y deberíais estar alerta cuando se manifiesten. Por lo tanto, uno de los rasgos y una de las funciones propias de la introspección consiste en evaluar la condición de vuestra mente y vuestro cuerpo y juzgar si la mente permanece firmemente sobre su objeto o no. Paralelamente, es importante recordar que, si estáis demasiado deprimidos, vuestra mente estará pesada. Cuando la pesadez mental amenace, deberíais esforzaros en levantar la moral. El hecho de que estéis abatidos o sobreexcitados depende mucho de vuestra salud, vuestra dieta, el momento del día, etc. Vosotros sois el mejor juez en cuanto al mejor momento para frenar vuestra exaltación o levantar la moral. Este proceso debería permitir eliminar la distracción y con la ayuda de la cuerda de la atención y la vigilancia, deberíais atar la mente al árbol del objeto meditativo. Cuando sintáis que la mente se ha desprendido de la torpeza y de la agitación y que permanece naturalmente sobre el objeto, podréis atenuar vuestros esfuerzos y manteneros neutros mientras permanezca así. Entonces, al principio, la mente no presta la suficiente atención al objeto de meditación, pero después de una práctica prolongada, con el desarrollo de los antídotos para la torpeza y la agitación mentales, los más primarios de estos obstáculos pierden fuerza, mientras que los más sutiles se hacen más aparentes. Si persistís en la práctica y aumentáis la fuerza de vuestra atención y vuestra vigilancia, llegará un momento en el que incluso los más sutiles de esos obstáculos no oscurecerán ya vuestra meditación. El hecho de engendrar la fuerte voluntad de comprometerse en una meditación correcta y liberada de todos los obstáculos puede tener un efecto muy favorable. Finalmente, seréis capaces de permanecer sentados sin esfuerzo durante una sesión de 1 hora o más. Acceder a la concentración unificada no es tarea fácil.
se requiere adquirir resistencia para practicar durante mucho tiempo. Merced a una práctica continua, podréis ir eliminando poco a poco los defectos adheridos al cuerpo y a la mente. En este contexto, se entiende por defectos los estados de torpeza y pesadez de cuerpo y espíritu que los convierten en ineptos e inútiles para la meditación. Estos defectos son completamente eliminados cuando el meditante desarrolla las 9 etapas de la calma mental, que son dejar reposar la mente, estabilizar la mente correctamente, reestabilizar continuamente la mente, estabilizar estrictamente la mente, domar la mente, apaciguar la mente, apaciguar completamente la mente, acceder a la concentración unificante y reposar en la equidad. Entonces el practicante acaba por desarrollar una agilidad mental a la que seguirá la agilidad física. El texto sigue: deberíais comprender que la calma mental se hace realidad cuando disfrutáis de la agilidad física y mental debida a una larga costumbre de meditación y cuando la mente ha alcanzado el poder de mantenerse sobre el objeto que elige. Bien. La meditación de la calma mental es una práctica común a budistas y no budistas. Así pues, en lo que concierne a su identidad, no hay nada profundo o especial que añadir. Sin embargo, cuando investigáis sobre la naturaleza de un objeto, no importa que sea convencional o último, la meditación de la calma mental es muy importante. Su principal objetivo es el desarrollo de la concentración en un solo punto. Ya sea orando o realizando prácticas tántricas, tropezamos con la cuestión de su eficacia. La principal razón es la falta de concentración. También deberíamos desarrollar una mente capaz de mantenerse unificada sobre un objeto de atención. En las etapas iniciales, incluso si somos incapaces de desarrollar una mente en absoluto reposo, es crucial cultivar cierta estabilidad mental mientras practicamos las 6 perfecciones, el ideal altruista, etc. La práctica de la meditación de la calma mental tiene como objetivo final la actualización de la visión superior, tema que será tratado en el próximo vídeo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.